Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Seguridad, Prevención y Servicios. La AIET, Asociación de Instaladores Eléctricos de Tucumán, realizó las cuartas jornadas de seguridad eléctrica en el NOA. En la oportunidad, la doctora Lucía López González disertó sobre la protección legal con la que cuentan los empleados en el ámbito laboral. Yo voy a hablar de un tema que quizás ustedes como instaladores en electricidad no lo escuchan diariamente, así que voy a tratar de explicarles algunos conceptos que quizás les aclare para cuando exponga, digamos, el tema legal. Lo más importante es la prevención, es decir, evitar que se produzca un accidente que puede perjudicar a lo que civilmente se llama un tercero, es decir, una persona que está ajena al vínculo entre quien ha contratado la obra, quien la ha hecho a esa obra y el empleado que ha cumplido esa obra. El tercero podría ser el dueño de un departamento que compra, o quizás una persona que va a una heladería donde se ha hecho una instalación eléctrica. Entonces, llegado el caso de un accidente, ¿quién responde? Esa es la gran pregunta. Yo como ingeniero en electricidad, el municipio, el dueño del inmueble, el dueño de la heladería, ¿quién responde? Si mi empleado sufre un accidente, ¿quién responde? Si ese trabajador que está cumpliendo tareas con una cosa excesivamente riesgosa, se llama cosa riesgosa, así es la denominación en el Código Civil, como es la electricidad, ¿quién responde? Eso es lo que yo voy a tratar de aclararles en algunos conceptos. Quiero que sepan que las leyes nacionales que se encuentran vigentes han sufrido muchísimos cambios, no solamente desde la legislación, sino también de lo que ha dictado la jurisprudencia. ¿Y qué es la jurisprudencia? Para que cuando yo haga referencia a eso ustedes sepan. Lo que dicen los jueces sobre determinada ley. Es decir, no es solo lo que la ley dice, sino lo que los jueces dicen que la ley dice. Ustedes habrán visto en la tele que muchas veces hacen referencia a los accidentes de tránsito de la culpa o el dolo. ¿Qué es la culpa o el dolo? La culpa es el incumplimiento a una obligación que yo tengo. Es decir, yo incumplo una obligación y soy responsable por ese incumplimiento. Y soy responsable por los daños que causa ese incumplimiento. Es decir, si yo como instalador eléctrico no pongo los elementos que la norma dispone que son los aptos para una obra, seguro que hay culpa, porque yo sabiendo una ley, y si no la sé tengo obligación de saberla, si no utilizo los elementos calificados y aprobados para tal obra, estamos hablando de una responsabilidad por culpa. En ese caso veremos hasta dónde llega esa responsabilidad. Y el dolo es otra cosa. El dolo es el daño que se causa con intención. Es decir, yo quiero hacer determinado daño. Por ejemplo, en un caso muy simple, les voy a dar un ejemplo con los accidentes de automóviles. Una cosa es ir a atropellar a una persona queriéndola matar o producirle un daño en la salud, y otra cosa es atropellarla porque voy a exceso de velocidad. Estoy incumpliendo una norma que tengo que cumplir, pero no tengo intención de matarla. Ahí hay culpa. Cuando tengo la intención de matarla, eso es dolo. Y ya van a ver que esos dos conceptos son fundamentales para poder entender el tema de la responsabilidad y saber qué es lo que la ley dice y por qué cosas hay que responder en cada caso. Hay dos tipos de responsabilidades. Una, la responsabilidad civil.
Otra es la responsabilidad laboral del empleador con sus dependientes. ¿Qué pasa si un trabajador sufre un accidente? Ese trabajador que sufre un accidente o una enfermedad profesional, el accidente lo puede sufrir desde camino a su trabajo, ya se considera accidente de trabajo que se llama in itinere, desde camino a su trabajo o dentro del lugar donde está prestando servicios o de regreso a su casa. Es decir, es mucho más amplio que estar solamente cumpliendo tareas en ese lugar de trabajo. ¿Qué ha pasado a lo largo de los años? Cuando un dependiente sufría un accidente, de acuerdo al accidente que le producía el daño en su salud, se iba determinando su incapacidad, incluso podía llegar hasta la muerte del trabajador. ¿Qué sucede? ¿Quién responde ante eso? En primer lugar, siempre responde el empleador. ¿Quién es el empleador? Porque ahí es la pregunta también. En una obra puede pasar que haya una empresa grande que esté encargada de la obra, puede ser que haya dos contratistas y que incluso haya subcontratistas. ¿A quién se considera empleador? ¿Al dueño de la empresa grande? ¿Al de la contratista? ¿Al de la subcontratista? En realidad, para el derecho laboral, el trabajador tiene su empleador directo, que es quien lo ha contratado, que es un empresario chico o grande, puede ser que sea una pequeña empresa o que sea un instalador electricista con 2 o 3 dependientes que son contratados por otra empresa y que le factura los servicios. Entonces, ese empleado va a responder directamente ante su empleador, que es quien le paga, quien les da las órdenes. Ese es el empleador. Pero también el derecho laboral, que siempre busca proteger a la persona del trabajador, extiende la responsabilidad por el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo a las personas para quienes ese trabajador lo beneficia con su trabajo. En este caso puede ser, si es el empleado de un subcontratista, al contratista o a la empresa principal. ¿Cuáles son las obligaciones de esa empresa principal o contratista con los dependientes de la subcontratista? Primero, encargarse de controlar que ese empleador cumpla con todas las normas. En primer lugar, tener registrado a los trabajadores. Norma número 1. Y de ahí que se hagan los aportes, que el subcontratista esté afiliado a una ART. Las ART son las aseguradoras de riesgos de trabajo. Todo empleador está obligado a afiliarse a una ART por ley. Esta ART es la que va a responder en caso de que un trabajador sufra un accidente. Eso es lo que ha tratado la Ley 24.557, ha tratado de proteger al trabajador, en primer lugar en su persona, que alguien lo cubra en caso de sufrir un accidente, no solo que le pague las remuneraciones que deja de percibir por estar accidentado, sino que se encargue de su salud, de operarlo si hace falta, de recalificarlo, porque quizás con la incapacidad que ha sufrido no pueda volver al mismo puesto de trabajo. ¿Y qué hacemos con una persona que antes era instaladora eléctrica o era un obrero de una empresa y ya por la lesión que sufrió no puede hacer esa tarea? La ART tiene la obligación de recalificarlo, es decir, de darle alternativas para que pueda volver al campo laboral, de pagarle por la incapacidad que haya sufrido. Es decir, la ART por ley es el sujeto que la norma ha dispuesto que es el responsable ante un accidente de trabajo. En este caso, la ley quiso que las ART además cumplan una labor importantísima, que es la prevención en los accidentes de trabajo. La norma le ha exigido a las ART que controlen cada establecimiento donde se va a cumplir
de parte de los dependientes las tareas, además de que capacite a los trabajadores en los puestos de trabajo y en los elementos de protección personal que después nos va a enseñar el ingeniero, les ha impuesto la obligación de controlar el ámbito laboral que no le produzca un daño a la salud del trabajador, porque no es solo el accidente, no es solo una caída de un lugar de la obra, no es solo un accidente brusco, sino también que el trabajador está expuesto continuamente a ciertos factores externos que le pueden afectar la salud. Eso produce enfermedades de tipo profesional y son las ART encargadas de controlar que ese ámbito laboral no lo enferme al trabajador. Pero aún así, el trabajador que vaya a buscar protección ante un accidente de trabajo a la ART y la ART les preste las asistencias médicas, farmacológicas, dinerarias, y considere que con eso no está cubierto, es decir, no está reparado íntegramente, es la reparación integral. Ahora puede ir contra su empleador, puede ir a pedirle, mediante un juicio, pedirle a su empleador que le repare el daño sufrido. La reparación integral, que es la que reconoce la legislación civil, es volver las cosas al estado anterior. Si no se puede, repararlo pecuniariamente en todos los aspectos, directos e indirectos. Es decir, se tendrá en cuenta acá el daño que se le ha producido en el patrimonio del trabajador, en los saberes que ha dejado de percibir, en el lucro cesante, es decir, en los saberes que no va a percibir porque está incapacitado, es decir, no solo el daño actual, sino el daño futuro, pero también la pérdida de chance, que es lo que yo les decía. ¿Qué es la pérdida de chance? La esperanza cierta de una ventaja económica. No es lo mismo una persona que se está capacitando para ser como ustedes, ingenieros en electricidad o técnicos en electricidad, que quizá está cursando las últimas materias, que tiene una esperanza cierta de ganar económicamente un poco más en el futuro, que quizás hoy siendo estudiante. Entonces esa es la pérdida de chance. También el daño moral. ¿Qué es el daño moral? Ustedes imagínense lo que sufre un trabajador que se ha accidentado en una obra, se le modifica toda, no solo la vida a él, a la familia, a los hijos, a la esposa. Entonces, esa angustia, esos padecimientos emocionales, esa perturbación emocional se paga y se llama daño moral. También se puede pedir la reparación del daño psicológico en caso que haya quedado con alguna incapacidad psicológica o necesite tratamiento psicológico, puede ser el daño estético, pero bueno, lo que quiero que ustedes sepan, el derecho civil lo que busca es la reparación integral. Y con esto el trabajador va a cobrar los beneficios de la ART, pero si considera que no son suficientes, puede accionar civilmente contra su empleador.